Bienvenidos a todas y a todos. Nuevamente estamos con el módulo 1 de Estudios de Derechos Humanos. Estamos ya en la cuarta parte, clasificación de los derechos humanos. En esta vamos a ver fundamentalmente, valga la redundancia, las bases fundamentales de los derechos humanos. Los derechos humanos, ya habíamos visto, es fruto de una construcción del pensamiento occidental, especialmente en la época moderna. Si bien se inicia con el pensamiento grecorromano, también es un pensamiento humanista que surge a partir de lo que es esa construcción de que los derechos humanos deben ser parte, ¿no? Está en el fondo la idea de la naturaleza humana. ¿Qué nos hace a nosotros como seres humanos? Y hemos visto la construcción de lo que es ser persona, que entendemos como ser persona y cómo eso va a influir en todo lo que es la estructura de grupo, la sociedad y cómo ahora en la actualidad en Bolivia la estamos viendo a través de lo que es el vivir bien y la madre tierra. Progresivamente se ha ido tomando conciencia de lo que son los derechos humanos y se habla de progresivamente porque aún falta mucho por avanzar. ¿Por qué? Porque hay una moral aún política que hay que trabajar con referencia a lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos hay que todavía trabajarlos desde la perspectiva de que ha sido inicialmente, hace más o menos 60 años, creada desde la perspectiva de lo que es el hombre, no de lo que son las perspectivas de hombres y mujeres. Aún falta mucho por avanzar sobre ese punto. Y mucho más en lo que es niños, niñas y adolescentes. Por eso los derechos humanos son fundamentalmente el resultado de la lucha contra la injusticia y la tiranía. Busca reconocer la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos se aplican a todo ser humano, cualquier sea su nacionalidad, origen étnico, social, religión, género, etc. No se puede renunciar a su beneficio ni a ser privado de él de ninguna manera. Eso también, por favor, les ruego que puedan ir revisando. Hacerles recuerdo como análisis histórico los precedentes históricos de los derechos humanos, las revoluciones liberales, la lucha obrera, la revolución rusa y las democracias modernas fundamentalmente. Los antecedentes más inmediatos, la Segunda Guerra Mundial, finalizando la Segunda Guerra Mundial, el haberse eliminado en la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos en la expresión más devastadora, los crímenes contra la humanidad, la lucha contra la humanidad, la impunidad, la necesidad de legislar sobre nuevos delitos contra la humanidad. ¿Cuál es la evolución de los derechos humanos? Siempre se ha hablado y se habla de una primera, segunda y tercera generación. Esta primera, segunda, tercera generación, que es una gráfica de la evolución de los derechos humanos, ya está siendo discutida y analizada y planteada de que ya debería de haber una cuarta generación de derechos humanos, que ya han sido muchas de estas superadas. O, no, si bien no superadas, deben ser complementadas, ¿no? ¿Qué tenemos en la primera generación? El tema de la libertad. Su contexto histórico, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. Los derechos humanos, derechos civiles y políticos fundamentales para el ejercicio dentro de cualquier sociedad, de cualquier persona. ¿Cuál es el sujeto? Es la persona, el individuo. ¿Cuáles son los presupuestos? Hay libertades formales que a veces no se aplican. ¿Cuáles son las necesidades? El constitucionalismo, que quiere decir el que se puedan constitucionalizar, se puedan volver parte de las constituciones de cada uno de los estados. La segunda generación es la igualdad para obtener algo, la búsqueda de, ¿no? En esta segunda generación, el contexto histórico fundamental son las revoluciones socialistas, el auge del movimiento obrero. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESC. Siempre se ha hablado que son los derechos que han ido a superar a los derechos civiles y políticos, o por lo menos se han subsumido en ellos. Se ha trabajado mucho porque además ha partido de que el sujeto ya no es la persona, sino que se trabaja a partir de lo colectivo.
el presupuesto que estábamos en esa época hablando de un Estado social de derecho. ¿Cuáles eran las necesidades? Generar y fortalecer las democracias formales y la delegación al Estado de los derechos. La tercera generación, la generación llamada de fraternidad o la búsqueda de solidaridad, en el contexto histórico se tienen las revoluciones anticolonialistas, el acceso a las independencias y fundamentalmente los fenómenos de globalización. Estos son todos los movimientos que se dan en África fundamentalmente. ¿Cuáles son los derechos humanos que se buscan? El derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente y a la asistencia humanitaria. El sujeto es el pueblo, los objetivos, los colectivos específicos. En la tercera generación se buscan las mujeres, la infancia, los indígenas, los discapacitados, las personas adultas mayores. Son estos los colectivos a los cuales va dirigidos fundamentalmente los de la tercera generación. Los presupuestos, ¿cuáles son? El fortalecimiento de la sociedad civil. Las necesidades, el buscar unas democracias sustantivas, es decir, unas democracias de mayor participación. Nuevamente, la clasificación, 3 generaciones o dimensiones, los derechos civiles y políticos o de primera generación, los derechos económicos o sociales y culturales o de segunda generación, los derechos de los pueblos o de tercera generación. Cuando hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, les reitero, ustedes los tienen a nivel completo en lo que son las lecturas obligatorias. El preámbulo, donde contiene los argumentos que fundamentan la declaración, la proclamación que señala el carácter de la declaración, indica cómo debe promocionarse. Tiene 30 artículos, de los artículos 1, 2 y 3, la definición de ser humano, la igualdad y libertad y derechos sin discriminación, los 3 derechos más generales. Los artículos 4, 5 y 6, la prohibición absoluta de 3 instituciones históricas, la tortura, la esclavitud y la servidumbre. De los artículos 7 al 20, la libertad negativa, el individuo frente al Estado. El artículo 21, la libertad como autonomía, el derecho a la participación política, a crear las leyes que se han de obedecer. De los artículos 22 al 27, la libertad positiva, aquellas condiciones de nuestra vida que permitirán ejercer nuestra libertad. De los artículos 29 al 30, las consideraciones generales y los deberes. La clasificación de los derechos humanos como formulación, se ha llegado a esta formulación gracias a 3 tradiciones: la liberal, la democrática y la tradición socialista. La liberal de inspiración inglesa, que habla de la libertad negativa a través de Hobbes y Locke. La libertad inspirada por la Revolución Francesa para la participación política, que son Rousseau. Estas 2 van a configurar la primera generación de derechos. La tradición socialista, que recoge todos los artículos de la libertad positiva, que incluyen los derechos de la segunda generación, son los denominados DESC. Cuando hablamos de clasificación de derechos humanos, cuando hablamos de primera generación, vamos a hablar aquellos derechos relativos a la administración de la justicia, derechos relativos a la vida. También hablamos de los derechos de la libertad de religión o la libertad de creencia, de opinión y de expresión a la libertad de expresión. Estamos hablando en la primera generación, el derecho a la participación política, a la igualdad ante la ley, a una protección eficaz contra toda discriminación por cualquier motivo. Los de segunda generación son derecho de autodeterminación, derecho a la igualdad, derecho al trabajo. Hablamos a derecho a condiciones equitativas y satisfactorias al trabajo. Estamos hablando de derecho a las libertades sindicales, el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda. También hablamos del derecho a la atención a la salud, el derecho a la educación, a participar en la vida cultural. Cuando hablamos de los de la tercera generación, estamos hablando de los derechos ecológicos o derechos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a los pueblos, el derecho al desarrollo.
Tenemos que ver si es que existe la validez y legitimidad actual. Los derechos humanos, ustedes ya saben y lo conocen, son universales e inalienables. Muestran el ideal de futuro de la humanidad y la exigencia de un presente más justo. Marcan el espíritu utópico de un mundo que es mejorable y necesita mejorar. Son excesivamente utópicos y reales, es una de las críticas más frecuentes, al igual que son la muestra de los valores de la sociedad occidental. No se tocan los valores de nuestras sociedades, son insuficientes para crear una sociedad plenamente justa. ¿Cuáles son las objeciones? Nos dicen que muestran cómo debe ser la realidad y por lo tanto es lógico que no sean tal y como el mundo es hoy, sino cómo debería de ser. Son universales, o sea, no son ni occidentales ni orientales, ya que la igualdad no es patrimonio de ninguna cultura. Son un punto de partida, no son el destino final. Y por lo tanto, la perspectiva es su aplicación al máximo nivel posible, luchar hasta conseguir con la ayuda de instituciones comprometidas, cualquiera que ustedes crean que son las mejores, mejorar aquellos aspectos que sean mejorables, valga la redundancia, no estar nunca del todo satisfechos con los resultados obtenidos. Y nuevamente agradecerles por su atención.